y hoy viene a aportarnos y a trasladarnos herramientas en el lenguaje transformadoras, porque muchas veces no somos conscientes de que estamos utilizando una expresión que puede ser, en este caso, racista o machista, pero incluso cuando nos hacemos conscientes de que esa expresión no está contribuyendo al mundo tal y cual queremos que sea, tampoco tenemos la alternativa. Entonces, para poder evolucionar debemos seguir formándonos de manera constante y es por esto que la hemos invitado hoy y le doy paso directamente porque es ella la que nos puede ilustrar. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, Zoraida ya me ha presentado, yo creo que no hace falta que me presente mucho más, pero en caso de que haya personas aquí que no me conozcan, me presento rápidamente. Desiree Belalobede, escritora con 4 libros publicados, varios prólogos a obras de escritoras internacionalmente reconocidas como Audre Lorde, Bell Hooks, Chimamanda Ngozi Adichie, Reni Eddo-Lodge. También tengo ensayos publicados en libros colaborativos y me dedico, por una parte, a la divulgación mediante charlas como esta, ponencias, tanto a instituciones públicas como empresa privada. Y luego, además, para particulares, gestiono una membresía de aprendizaje online en el que las personas que quieren aprender sobre racismo de una forma más continua pues también se pueden apuntar y de vez en cuando también doy talleres monográficos, a veces hago también algún webinar gratuito para que la gente aprenda, etcétera, y creo contenido también en redes sociales. Bueno, vamos a empezar y para quienes no vinieron a la otra charla, para que yo me haga una idea. Uy, un montón de gente, bienvenidas, qué bien. Vale, pues voy a empezar con el mismo aviso que hice en la sesión anterior. Esto no es un espacio seguro. Siempre, 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 siempre empiezo mis charlas, mis actividades, explicando a la audiencia que mis espacios de formación y de aprendizaje no son espacios seguros. ¿Por qué digo que no son espacios seguros? Primero, porque yo soy una mujer afrodescendiente hablando sobre racismo a una audiencia que mayoritariamente es blanca, con lo cual eso me pone a mí en una situación de inseguridad, porque alguien, queriéndolo o no, puede decir algo que a mí me hiera o a mí me duela, por lo tanto, para mí no es un espacio seguro. Pero tampoco es un espacio seguro para mi audiencia, porque los temas de los que hablo escuecen un poquito, remueven, ¿no? Entonces, hay gente que se enfada, se ofende, se indigna, pero esto es parte del trabajo, ¿no? Entonces, a mí más que hablar de espacios seguros, me gusta hablar de espacios valientes. Yo creo en los cuidados y el buen trato como prácticas revolucionarias y creo que si nos relacionamos desde aquí, desde el cuidado y desde los cuidados y desde el buen trato, podemos convertir este espacio que no es seguro en un espacio valiente en el que no solo yo os entregue, ¿no?, la información que os vengo a entregar, sino que vosotras la recibáis desde un lugar de apertura para tratar todo lo que vamos a tratar hoy. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bueno, en la sesión de hoy de lo que vamos a estar hablando es del poder del lenguaje. Mi intención con esta charla hoy es ayudaros a ver cómo otras personas se ven, nos vemos afectadas por lo que se dice, por lo que decimos. Cómo influimos en otras personas a través de nuestras palabras y cómo podemos hacer del lenguaje una herramienta para construir una sociedad más comprensiva, más justa, más vivible para todas las personas. Entonces veremos con ejemplos concretos cómo pequeños cambios en nuestra forma de comunicar pueden tener un gran impacto. Y la idea es que
hoy os llevéis de aquí algunas estrategias que podáis empezar a aplicar ya mismo, porque nuestras palabras tienen poder y me parece súper importante que tomemos conciencia de eso y actuemos en consecuencia, ¿de acuerdo? El lenguaje construye mundos y construye realidades. Es decir, no estamos hablando solo de una herramienta para expresarse. Siempre digo que lo que existe en función de cómo se nombra, y lo que no se nombra no existe. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender que el lenguaje es una herramienta que lo que hace es moldear nuestra percepción de las cosas. No solo de las cosas, sino también de las personas. Así que por eso es muy importante empezar a entender que cada elección de palabras que yo hago cuenta. Y cómo puedo hacer de esta elección de palabras una práctica consciente que fomente el antirracismo, la igualdad y el respeto por otras personas. El lenguaje que utilizamos refleja la sociedad, pero también la sociedad se ve reflejada en el lenguaje, ¿no? Esto es como un ciclo donde cada palabra puede o bien reforzar estereotipos o ayudar a desmantelarlos, ¿vale? Así que esto es súper importante y creo que vale la pena que entendamos que el lenguaje es muy contextual y que está muy, muy, muy relacionado con las sociedades en las que vivimos. Por ejemplo, los pueblos inuit, mal llamados esquimales, tienen muchísimas palabras para definir las diferentes tonalidades de blanco. ¿Por qué? Pues porque en la sociedad y en el contexto en el que viven es necesario tener muchísimas palabras que describan con mucho detalle los diferentes tonos de blanco. Aquí no necesitamos tanto tono de blanco. Aquí, ¿qué? Blanco roto, blanco hueso y ya, ¿no? Ya podríamos decir que con eso ya tenemos, ¿no? Por eso es importante entender que el lenguaje también tiene mucho de contextual. Entonces, a mí me gustaría que os llevéis de aquí, que es lo que siempre intento cuando doy una charla, que la gente entienda que no se trata solo de hablar o de pensar, sino de actuar, ¿vale? Porque si yo aprendo, pero no pongo en práctica nada de lo que aprendo, no estoy transformando absolutamente nada, ¿no? Así que es interesante que pensemos en que podemos llevar a cabo acciones concretas, pequeñas, ¿no? Que nos lleven al final a usar el lenguaje de una forma más consciente y más positiva, ¿vale? Así que esto es lo que quiero que tengáis presente. Así que vamos a empezar a ver qué pasa con el lenguaje y la discriminación, ¿no? Como os decía hace un momentito, cómo el lenguaje se puede convertir en una herramienta que perpetúa la discriminación o que, por lo contrario, contribuye a desmantelarla, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿no? Volviendo al tema de los inuits, el lenguaje, además de estar relacionado con la sociedad, está muy relacionado con la cultura. Y de repente ofrece cosmovisiones, es decir, formas de ver el mundo diferentes en función del lugar en el que estamos, ¿no? Igual que os ponía el ejemplo de los tonos de blanco, hay palabras que se usan en determinados contextos que aquí no existen. Por ejemplo, ikigai, ¿no? Estamos cansadas de oír el ikigai. Para quienes no sepáis qué es el ikigai, no os preocupéis, y para quienes sepáis qué es el ikigai, que sepáis que no es lo que creéis que es, ¿de acuerdo? Que lo que aquí creemos que es ikigai es una
una adaptación occidental que hizo un señor blanco cuando estuvo en Japón y entonces llegó aquí y dijo, Ikigai es esto, pero en Japón el Ikigai es una cosa completamente diferente, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo el lenguaje está relacionado con la cultura, ¿no? Lo que os decía, es importante hacer una toma de conciencia sobre cómo el lenguaje puede oprimir o puede desmantelar opresiones, ¿no? Y es verdad que conforme vamos creciendo nos podemos ir dando cuenta o nos empezamos a fijar en determinadas expresiones que hemos ido utilizando como sin ponerle mucha conciencia, ¿no? Hoy en día nos damos cuenta de que hay muchísimas expresiones machistas y sexistas, ¿verdad? Y las personas que practicamos o que nos consideramos feministas, dentro de nuestra práctica feminista, algo que hacemos es intentar eliminar todas esas expresiones, ¿no? Que si coñazo, que si no sé cuántos, ¿no? Todas estas expresiones intentamos quitárnoslas de encima porque ya hemos entendido el sexismo que está impregnado en ellas. Entonces, si entendemos y aceptamos que el lenguaje es machista, también es interesante entender que hay que replantearse el uso de determinadas palabras que son palabras y expresiones que son racistas, ¿sí? Algunas personas es cierto que no entienden esta necesidad, ¿no?, de utilizar un lenguaje más respetuoso, más inclusivo, y hay muchas personas, sobre todo, que a la que se les señala una expresión como racista, salen con él, bueno, mujer, pero es que esto siempre se ha dicho así, ¿no? Como si a partir de ahí ya no hubiese posibilidad de cambio porque esto siempre se dijo así y es como una verdad inamovible y no la podemos cambiar, ¿no? Por eso es muy importante hacer el ejercicio de toma de conciencia y de revisar qué decimos y cómo lo decimos. Así que de lo primero que vamos a hablar hoy es de cómo nombramos. Y una de las preguntas que más me suele hacer la gente cuando empieza a acercarse al antirracismo es esta. Desiré, ¿cómo lo digo? ¿Puedo decir persona negra o tengo que decir persona de color, ¿no? O sea, ¿es correcto llamar negra a una persona negra? ¿Es mejor decir persona de color? Porque es un término que a mucha gente se le hace bola y que cuando de repente se ven en una situación y están en el momento en el que tienen que mencionar que una persona es negra, suele venir como una pausa, las dudas, no sé qué tengo que decir, no sé cómo lo tengo que decir, ¿no? La persona está ahí debatiéndose, tiene claro que no quiere faltar al respeto, ¿no? Pero al final, muchas veces se acaba utilizando un término, cuando se acaba utilizando un término, no sé, yo me he encontrado muchas veces con gente que es como, pues el otro día estuve con una chica como tú, como yo, como alta, con gafas, zurda, no así como tú, ya, como morenita. Pues no sería la palabra, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, tener herramientas para salir del atolladero porque mucha gente se queda encallada ahí, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿no?, ¿cómo digo negra? ¿Cómo digo de color? Persona negra. Que esa persona es necesario y da una información adicional en el relato de los hechos que estás haciendo, ok, dilo. Pero si no, a lo mejor no hace falta, porque si no
tenemos presente esto y lo señalamos, porque sí, al final lo que podemos estar haciendo es perpetuar, ¿no?, estereotipos. Fijaos que en las noticias, ¿no?, cuando se habla del origen de alguien en contextos de ¿qué? De criminalización, de pobreza, de guerra, ¿no? Ahí sí que se suele remarcar el origen de la persona, ¿no? Y eso al final lo que hace es crear o reforzar un imaginario que ya existe, ¿no?, y que perpetúa toda una serie de estereotipos negativos contra las personas. Hace algunos meses, en el programa de Ana Rosa Quintana, que no es que el programa de Ana Rosa Quintana sea un modelo de absolutamente nada, pero en este caso sí, compartían una noticia en la que decían: el 54% de los agresores en casos de violencia machista son extranjeros. Claro, si damos este dato, desafortunadamente, la mayoría de la gente, ¿en qué tipo de hombres va a pensar? En hombres del sur global. Hombres originarios de territorios del sur global. Cuando un hombre extranjero puede ser un italiano, un suizo, un belga o un francés. Pero ya hay un imaginario construido en el que cuando se dice que el 54% de los hombres que ejercen violencia machista son inmigrantes, son extranjeros, la gente ya piensa en hombres de unos determinados territorios. Y a partir de ahí se articula toda una, ¿no?, toda una explicación de, claro, no es que allí son más tal, claro, es que, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta si tenemos que decirlo o no tenemos que decirlo. Luego hay muchas veces en las que me encuentro que personas confunden estas dos palabras, que en inglés las dos existen, pero una tiene una connotación tremendamente racista históricamente, hasta el punto que en contextos angloparlantes ni siquiera se pronuncia negro, la gente ya ahora habla de la palabra que empieza con N, the N-word, porque es una palabra con una carga históricamente muy racista, y black, ¿no? Entonces, cuando la gente en nuestros contextos hace las traducciones, creen que negro en castellano tiene las mismas connotaciones que en inglés negro, y entonces es cuando la gente se hace un lío y hay personas que dicen: no, no los llames negros, que se ofenden. Porque hay gente haciendo estas conexiones, ¿no? Cuando aquí la palabra negro es un adjetivo, es un color y ya está. En todo caso, depende del contexto en la que la usas, ¿no? Pero no tiene la carga que tiene la N-word en los Estados Unidos. Pero aún así, incluso, ¿no?, en el contexto anglosajón, hay personas que tampoco creen que sea correcto utilizar la palabra black, que es lo que se tendría que utilizar, ¿no?, y de hecho es lo que se utiliza, pero hay personas personas blancas en esos contextos que también creen que black no es la palabra que se tiene que utilizar, y quiero que veáis este sketch.
Esto, obvio, es una exageración porque es un sketch, ¿no? Pero sí que es verdad, como os decía antes, ¿no? Que hay gente que antes de decir negro, ¿no? Una chica como tú, morenita, ¿no? Que es lo que acaba diciendo el artificiero. El de color, el cable de color. El cable de color, ¿no? Entonces, no hay que llegar a este punto de creer que decir negro porque sí es directamente ofensivo o racista, sino que no siempre el término es problemático. Pero tampoco hay que irse al extremo de este otro vídeo. ¿Por qué? Porque mi hijo adoptivo dominicano, mi hijo es negro. Entonces yo a mi hijo que es negro, le digo que es negro. Entonces le digo negro y viene. ¿Por qué? Porque es negro. Lo gracioso sería que no siendo negro, le gritara negro. Bueno, pues yo hago chistes de negro. Entonces me dice, ¿qué eres un racista? Digo, ¿cómo voy a ser racista si me he traído un negro a casa? Y lo hacemos para empezar. Y lo que me pasó fue... ¿Cómo voy a ser racista si me he traído a un negro a casa? El padre adoptivo del niño, ¿no? Aquí Miguel Lago cae en la deshumanización de su propio hijo. O sea, la palabra negro en sí no constituye un insulto cuando su uso es caracterizar. Cuando con esa palabra estamos aportando más información que nos permita identificar a una persona, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo que darte algún tipo de información para que puedas distinguir a una persona y resulta que esa persona es negra, a lo mejor te diré que es negra. Si estamos en una oficina y te tengo que decir, llévale este informe a María, la chica negra del fondo, pues a lo mejor tal. Pero incluso así, a lo mejor puedo darte otros datos más de María que no tengan que pasar por hacer mención de que es una chica negra. A lo mejor te puedo dar su nombre y apellido y ya está. O a lo mejor te puedo decir la chica de las gafas verdes o no sé, ¿no? Entonces, si nos sirve para caracterizar a una persona, está bien utilizado. También está bien utilizado el término, sobre todo cuando estamos hablando de efemérides, cuando queremos resaltar que una persona de un determinado origen es una de las pocas o la primera en hacer eso, porque entonces ahí sí que es relevante, ¿no? Elvira Yangani Ose, la primera directora negra del MACBA, porque no, hasta ahora en España no ha habido una directora afrodescendiente en un museo. Es importante que se sepa que es una mujer afrodescendiente. Es importante, tiene relevancia. Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Es importante, ¿no? Entonces, en esos contextos sí que nos viene bien puntualizar que estamos hablando de una persona negra. Todo lo que queda fuera de eso cae en la objetivización, que es lo que hace Miguel Lago aquí, ¿no? Porque reduce a una persona a una característica racial, ¿no? Es lo que dice Miguel Lago. ¿Cómo voy a ser yo racista si me traje a un negro en casa? Le digo negro y viene, porque claro, ¿no? Y todo el mundo riéndole las gracias y nadie entendiendo lo problemático que es ese mensaje en una televisión en horario, no sé si es prime time o no, pero que esto se emita es súper problemático. ¿Por qué? Porque envía un mensaje muy peligroso al resto de la sociedad, porque si Miguel Lago, ¿cómo va a ser racista si tiene un hijo negro y le puede hablar así? Pues ¿por qué no podemos hablar así de todas las personas negras si Miguel Lago tiene un hijo negro y cómo va a ser racista si se lo trajo a casa, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir en qué contextos y con qué finalidad estamos utilizando un calificativo concreto, ¿vale? De nuevo, aquí hay confusión entre persona de color, persona racializada. Antiguamente
en España se ha hablado de personas de color por no decir personas negras. Se ha utilizado este eufemismo para evitar, ¿no?, ofender con esta cosa de la corrección política. Ay, no vamos a decir persona negra, vamos a decir persona de color. En cambio, en los Estados Unidos, people of color es una expresión que se utiliza para identificar a todas las personas que no son blancas, que tienen otros orígenes. Cuando hemos hecho la traducción desde los movimientos antirracistas, una palabra que se ha consensuado mayoritariamente para traducir ese people of color, o ese, en los contextos anglosajones se utilizan las siglas POC, people of color, o BIPOC, Black and Indigenous People of Color. Y para hablar de todas estas personas, al final en contextos hispanohablantes, hemos optado por traducirlo por persona racializada, ¿de acuerdo? Así que persona racializada es una categoría, igual que BIPOC, igual que People of Color. Es una categoría que lo que hace es englobar a todas aquellas personas que viven el impacto negativo del racismo, fruto de una sociedad jerarquizada racialmente en la que vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, persona de color estaríamos hablando de un eufemismo que no hace falta utilizar, y si estamos hablando en realidad, ¿no?, de personas que no son blancas, que son de otros orígenes étnicos, hablaríamos de personas racializadas. Pero si yo me estoy dirigiendo a una persona en concreto y sé su origen, me dirijo a ella y menciono su origen. Porque a mí muchas veces me dicen, ¿tú como persona racializada? No, yo como persona afrodescendiente. El racismo, aunque sea racismo, impacta de formas diferentes en función de los grupos étnicos a los que pertenecemos, ¿no? Entonces, yo siempre lo explico. Yo cuando hablo del racismo en términos generales, hablo de personas racializadas. Pero si tengo que hablar de cómo me impacta el racismo a mí, voy a hablar de mí como persona afrodescendiente, ¿vale? Así que si tengo delante a una persona de tú a tú, pues es persona asiática, de Asia del Sur, asiática, latina, musulmana, gitana, pero persona racializada sería como la categoría, ¿de acuerdo? Lo que también es muy interesante es entender de dónde surgen algunas palabras que utilizamos sin plantearnos siquiera su origen, ¿vale? Entonces, lo que os he puesto aquí es la imagen, podéis encontrarla en Google si buscáis sistema de castas colonial. Y el sistema de castas colonial es un sistema de categorización de personas que deriva del momento en el que el Imperio Español se extiende y llega a los territorios de Abya Yala, América, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, este sistema de castas que deriva de la noción de pureza de sangre que ya existía en la Edad Media en España, ¿no?, con la cuestión de los cristianos viejos, que era la gente española blanca, y los cristianos nuevos, ¿no?, que eran las personas conversas, judías y moriscas. A partir de ahí, cuando llega Colón a América, impulsado por la Inquisición para, ¿no?, imponer el catolicismo y salvar a los pobres indios salvajes, ¿no?, para que sean súbditos de la corona e hijos de Dios, surge en las colonias en América esta necesidad de categorizar, porque cuando los españoles llegan allí se encuentran a una población que ya empieza a estar mezclada, porque por una parte están las personas que pertenecen a las comunidades originarias, pero también empiezan a haber personas africanas fruto del tráfico de personas esclavizadas, ¿no? Entonces, de ahí surgen las categorías indio, para las personas de los territorios originarios, y negro,
para las personas africanas, ¿no? De hecho, incluso la categoría negro empieza a aparecer a raíz de la trata de personas, ¿no? En los registros, en los diarios de los capitanes de los barcos negreros, las personas secuestradas constaban como una carga más, ¿no? Y entonces esas personas perdían su identidad étnica, ¿no? Todas esas personas dejaban de ser Fula, Bemba, Lamba o otras identidades y pasaban a ser negros, ¿no? En los diarios de los capitanes de barcos están registrados así. Entonces, en el momento de la colonización surgen estas dos categorías, indio y negro. Y entonces, en América, España se da cuenta de que en las colonias, fruto de la unión de estas personas, empezaban a nacer otras personitas que también había que categorizar, ¿no? Y de ahí surgen todas estas nomenclaturas, ¿no? Los europeos en América, criollos. De un español y una indígena, mestizo. De español con mestizo, castizo, castizo cuatralbo o cuarterón de mestizo. De castizo con español, español. De indígena con negro, zambo o jarocho. De negro con zambo, zambo prieto. Tal. O sea, al final había algunas categorías que eran tan peyorativas como no te entiendo o salto atrás. Y yo me quiero quedar aquí con la última, de español con negro, mulato, porque es un término que aquí, igual que mestizo, son términos que aquí están muy arraigados. Pero, ¿sabemos de dónde viene el origen de la palabra mulato? Mulato viene de mula. La mula es un animal de carga que es el fruto de la unión de un caballo con un burro. Entonces, es muy fácil hacer la analogía, ¿eh? Si el caballo, ¿no?, es el animal noble y el burro es el animal de carga, si lo trasladamos a personas, ¿no?, ¿quién es el noble corcel? La persona blanca. ¿Y quién es el animal de carga? Que era lo que eran entonces las personas africanas. Pues eso, ¿vale? Así que sería interesante dejar de utilizar el término mulato, mulata, porque el origen del término es colonial y racista. ¿De acuerdo? Otra cosa es que personas que sean mixtas se decidan autodenominarse y autodesignarse como mulatas. Ahí estamos hablando del derecho de la autodesignación y ahí cada uno puede decidir, ¿no? Pero si una persona no tiene ese origen y esa mezcla, es mejor no utilizarlo. ¿De acuerdo? Vale. Después del tostón que os llevo dando, vamos a practicar un poquito con algunas expresiones, ¿vale? Y vamos a empezar por esta. ¿Quién la usa? Vale. Ir al chino o ir al paqui son expresiones problemáticas. ¿Por qué? Ahora ya empezamos con el murmullo y tal, ¿no? ¿Por qué son expresiones problemáticas? ¿A qué tipo de establecimiento nos referimos cuando hablamos del chino? Pues ya está. O sea, ya está. Bazar. Es problemático llamar chino al bazar porque lo que estamos haciendo es relacionar a toda una nacionalidad con un tipo de establecimientos muy concretos. Además, un tipo de establecimientos a los que inferimos, ¿no?, determinadas connotaciones que tampoco suelen ser positivas,
¿no? Por lo tanto, no vamos a utilizar chino para hablar de un bazar si tenemos que hablar de un bazar, igual que con el paqui. Yo no sé si aquí, quienes sois más mayores, me lo podréis decir, si se utilizaba la expresión badulaque. Os suena de los Simpsons y ya está, ¿no? En Cataluña, en la zona de Barcelona, a lo que ahora es el paqui, antes se llamaba badulaque, precisamente por los Simpsons. Pero si buscáis badulaque en un diccionario, badulaque es una forma del castellano antiguo para decir persona necia y con poco criterio. Y si os acordáis o pensáis en los Simpson y pensáis en Apu, que era el dueño del badulaque, ¿cuál era la personalidad de Apu? ¿No? Entonces, de repente, se traduce Quickie Market, ¿no? Que es el nombre en la serie original, por badulaque. La gente lo compra y empieza a llamar a un establecimiento regentado por personas de Asia del Sur, badulaque. ¿Qué os parece? Por eso es súper importante entender las palabras que utilizamos y conocer su origen. Porque si no estamos perpetuando algo, badulaque, 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 se usó en Barcelona, se usó durante muchísimos años badulaque hasta que empezó a utilizarse paqui. Que paqui tampoco está bien porque estamos en las mismas. Al paqui, ¿no? A esa tienda de barrio pequeña, ¿no? Pues vamos a llamarla tienda o vamos a llamarla colmado o vamos a llamarla súper, pero no badulaque ni paqui. ¿De acuerdo? Subsahariano también es una palabra que se utiliza mucho, sobre todo en los medios, ¿no? No sé cuántas personas de origen subsahariano, de origen subsahariano, no sé cuántos subsaharianos. Bueno. ¿Cuál es la problemática con la palabra subsahariano? Es que no atiende a una división política. Cuando estamos hablando del continente africano, estamos hablando de un continente de 55 países, de los cuales solo 10 están atravesados por el desierto del Sáhara. Con lo cual, por debajo del Sáhara quedan demasiados países como para decir subsahariano, cuando son 45 países con situaciones completamente diferentes, con situaciones sociales, políticas, económicas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero de repente se establece este término supercolonial en el que dividimos África entre Magreb, que también es un término muy colonial, y países subsaharianos, ¿no? Entonces, sabiendo que subsahariano es una palabra que no es una división política y que se suele utilizar sobre todo cuando no hay una capacidad o un interés para determinar el país de origen de la persona, ¿no? Entonces, si sabemos el país de origen de la persona, pues vamos a nombrar el país. Y si no, ¿qué alternativas se os ocurren? ¿Cómo? ¿África? ¿Y si no sabemos el nombre del país? Si no sabemos el nombre del país o hablamos de personas de diferentes países, normalmente se habla de países del África negra, ¿vale? Normalmente se habla, una de las expresiones más consensuadas es países del África negra antes que subsahariano. ¿Ya?
Claro, cuando se habla de países del norte, se habla de países norteafricanos. ¿Vale? Entonces, ahí ya estamos atendiendo más a la situación de los países en el continente, ¿no? Más que subsahariano, que es una expresión que no... que sí. Para Subsáhara. Sí, sí. Claro, porque estos son términos tremendamente coloniales. O sea, pensad que África se crea tal y como es en la conferencia de Berlín cuando Europa se reparte África con escuadra y cartabón. O sea, si vosotras miráis un mapa político de África, las fronteras entre países son rectas, porque están trazadas con escuadra y cartabón. Y por eso hay cosas tan estúpidas como que Gambia esté dentro de Senegal, ¿no? Porque en ese reparto se dice, bueno, pues esto nos lo quedamos los franceses, Senegal para Gambia, Senegal para Francia, pero aquí este cuadradito que queda aquí pegado a la costa, pero que está todo rodeado de Senegal, esto es Gambia y esto para los ingleses, ¿no? Entonces, es fruto de ese reparto, ¿no? Y se imponen todos estos términos, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Esta la usa alguien? Vale, pues hay que dejar de usarla, familia. Porque, ¿de qué hablamos cuando utilizamos esta expresión? ¿Qué estamos diciendo? Trabajar muy duro o trabajar como esclavos. Y es curioso que se utilice esta expresión, ¿no? Cuando en España tiene una relación muy complicada con aceptar que participó en la trata de personas esclavizadas, ¿no? Esto es como, no, esto fue cosa de los Estados Unidos, no, aquí no, no, aquí sí, aquí también, aquí había mercados de personas esclavizadas. En Cádiz había zoológicos donde había personas racializadas, secuestradas. Entonces, Cataluña, por ejemplo, el caso de Cataluña ya es la hostia porque Cataluña empezó a participar en el tráfico de personas esclavizadas cuando ya se había prohibido, ¿no? Entonces, siempre estamos como, no, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, pero la expresión sí que se utiliza, ¿no? Entonces, la cuestión es, si estamos hablando de trabajos duros, de trabajar mucho, de trabajar muchas horas, vamos a empezar a utilizar otro tipo de expresiones, ¿no? Que no lleven esta carga, sobre todo porque son frases tan arraigadas que hay personas blancas diciéndoselas a personas negras sin entender el dolor que eso puede implicar. La de veces que a mí gente blanca me ha dicho, porque yo he trabajado toda mi vida como un negro, y es como, ¿en serio? ¿No? Entonces, hay mucho dolor y es muy hiriente, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de expresiones. Así que, si estamos hablando de jornadas de trabajo penosas o injustas o jornadas largas, pues vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de trabajar sin descanso, vamos a hablar de trabajar de sol a sol, vamos a hablar de trabajar en condiciones de explotación, ¿no? Pero vamos a dejar de decir que trabajamos como negros, ¿vale? También, sí, o sea, luego entraremos en todo. A mí esta expresión en este momento de la historia me resulta como, por un lado hay que dejar de utilizarla, pero por otro lado quizás se podría usar también, no para mantenerla y perpetuarla, sino para poner sobre la mesa que nos están vendiendo políticamente que la gente viene aquí a vivir de la paguita, paguita a la que no tienen derecho si sabes un poco cómo funciona el sistema, porque si no tienes los documentos no puedes acceder a las ayudas. Pero bueno, como que la gente no quiere trabajar, que vienen aquí a... Sin embargo, en nuestro propio lenguaje estamos reconociendo
Sí. Sí, 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 es una contradicción, pero mejor no resignificarla. Sí, sí, o sea, está ese reconocimiento de que, claro, o sea, en el momento en el que dices trabajar como un negro, estás reconociendo que las personas negras tradicionalmente hemos trabajado en situaciones de explotación y muchísimo. Y hemos hecho trabajos que las personas blancas no querían hacer, ¿no? Pero más allá de eso, mejor descartarla, ¿vale? ¿La tenemos por la mano? ¿Alguien la usa? Vale, pues fuera también. De hecho, es muy curioso porque cuando hablo de esta expresión hay gente que se me pone súper erudita a decirme, no, mira, decir esto no tiene nada que ver con el racismo. Esto está relacionado con la teoría de los humores de Hipócrates. Entonces, en la teoría de los humores de Hipócrates había 4 humores y el humor negro estaba relacionado con la bilis y con las emociones negativas. Entonces, cuando ¿no? Esta gente que me explica cosas, ¿no? No decir entonces no estamos haciendo referencia a nada racista, estamos hablando de los humores y el humor. Pero qué casualidad que el humor negro esté relacionado con emociones negativas, de nuevo, ¿no? O sea que tampoco se acaba de desligar. Exacto, también, como si en Grecia no hubiese habido esclavos, ¿no? Además de esto, esto es un problema también porque una de las cuestiones que racionalizó y que justificó la esclavización de personas africanas fue que eran menos personas, ¿no? Que no llegaban a la categoría de personas, que éramos subhumanas. Y que en tanto que subhumanas éramos más irracionales, más impulsivas, más, ¿no? Más asalvajadas, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona blanca, ¿no? dice, es que me pongo negro, es que me pongo negra, ¿para hablar de qué? Que está perdiendo el control, que está perdiendo los nervios, ¿no? A mí particularmente esto me resulta muy problemático porque en cambio yo no puedo perder el control ni puedo perder los nervios porque en el momento en el que pierdo el control o pierdo los nervios, justifico eso que se piensa de las personas negras, que somos, ¿no? Irracionales y que saltamos a la mínima, ¿no? Y en el caso concreto de las mujeres negras, esto está muy relacionado con el tropo de la angry black woman, la mujer negra furiosa, ¿no? Así que mientras a mí se me niega la expresión de la rabia, yo tengo que estar escuchando a mujeres blancas que cuando se enfadan o pierden los nervios dicen que se ponen negras, ¿no? Entonces, como muy injusto y muy doloroso. En términos de bronceado también es problemático porque no te pones negra, te pones más morena y ya está, ¿no? Eso también es una movida porque cuando llega el verano, el ¡buah! ¿Qué negra te has puesto? O el mira, ya estoy casi tan negra como tú. Y es como, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Entonces, eso en términos de bronceado, vacaciones y todo esto también es muy problemático. Alternativas, ya habéis dicho algunas por aquí, ¿no? Que me pongo furiosa, pierdo los nervios, pierdo el control, lo que sea, excepto ponerse negra. Vale. Esta a lo mejor no la tenéis tan por la mano, ¿la habéis oído alguna vez? ¿Tener un negro? Tener un negro es una expresión que se usa cuando una persona famosa publica un libro, pero no lo ha escrito ella, lo ha escrito otra persona. Ana Rosa. Sí. No. Esto se usa, tener un negro se usa
específicamente en el mundo literario. Cuando tú no has escrito un libro, sino que te lo ha escrito otra persona, ahí va. Es justamente un escritor fantasma. De hecho, no, se usa en el ámbito de la publicación de los libros, ¿no? Y justamente en el contexto anglosajón se habla de escritor fantasma, de ghostwriter. O sea que en vez de hablar, ¿no?, de a no sé quién le ha escrito un libro, le ha escrito el libro a un negro, o no sé quién tiene un negro que le escribe los libros, pues podemos hablar de un escritor fantasma, porque además, ¿no?, es como mucho más preciso. Un fantasma, ¿no?, es un ser que no se ve, ¿no? Pues hablemos de eso, de esa persona que ha escrito el libro y a la que no se ve, ¿vale? Ahora vamos a entrar, hemos hablado os he enseñado expresiones que es difícil discutir, ¿no?, que no sean racistas, porque nos queda bastante claro que lo son, pero ahora vamos a entrar en 3 o 4 expresiones donde yo sé que voy a empezar a ver caras de... ¿Seguro? Pero creo que es importante que las conozcáis también, ¿vale? Y la primera es exótica. Exótica. La palabra exótica se usa generalmente para designar a personas racializadas a las que se percibe como atractivas, como bellas, ¿no? Se supone que es un halago, pero en realidad no lo es. ¿Sabéis cuándo empieza el uso del exotismo aplicado a personas? El uso del exotismo aplicado a personas empieza cuando, fruto de la colonización, Europa empieza a secuestrar a personas de territorios del sur global y a exponerlas en zoológicos humanos. En toda Europa, hasta mediados del siglo XX, década de 1960, ha habido zoológicos humanos. Entonces, en toda Europa ha habido zoológicos humanos. En Barcelona, en el Parc de la Ciutadella, había un zoológico humano. En Madrid, en el Parque del Buen Retiro, había un zoológico humano. Sí, sí. De fotografías y postales de personas desnudas. Sí. Y de hecho, en los zoológicos humanos, de hecho, si buscáis en internet, en Google, imágenes de zoológicos humanos, hay una imagen súper famosa en la que aparece una mujer blanca dándole de comer a un niño que está detrás de una valla, porque, o sea, los zoológicos humanos estaban creados para el entretenimiento de las personas blancas, ¿no? Entonces, el reclamo que se hacía para que las personas blancas fuesen a visitar estas instalaciones y estas exposiciones era personas exóticas, ¿vale? Entonces, por eso, como ese era el reclamo, como las condiciones en las que se exhibían esos cuerpos eran condiciones inhumanas, de explotación, de hipersexualización, etcétera, sería mejor dejar de utilizar esta palabra, ¿de acuerdo? Perdonad que mi móvil está sonando una alarma y no entiendo muy bien por qué. Ah, sí. Sí, no, aparte, pero estaba sonando mi móvil. Así que exótico es un lugar, exótica es una ave, exótica es una fruta, pero las personas no somos exóticas. Sobre todo porque, por varias razones, ¿no? Primero porque el exotismo da como ese permiso para categorizar o para ver como bella a una persona que está fuera del canon,
mayoritario de lo que es la belleza, ¿no? Ese canon blanco, eurocéntrico, tal. Entonces, una persona que se considera exótica es porque, aunque no entra dentro de eso, bueno, pues está ok, ¿no? Y luego, aparte, pues eso, si remite a un momento tan bochornoso y vergonzoso de la historia de Europa, pues mejor desligarnos de eso, ¿no? ¿Se nos ocurren alternativas? O, como con el feminismo hemos aprendido a que no se opinan ni se valoran los cuerpos ajenos, pues podríamos no hacerlo, ¿no? ¿No? Pero en el caso que sea, ¿no?, que haya que hacer un comentario, pues una persona es atractiva o es bella o es guapa y ya está. Pero guapa y ya está, porque muchas veces es el, ay, pues es guapa para ser. ¿Qué guapa es para ser china? ¿Qué guapa es para ser negra? ¿Qué, no? Por las reminiscencias de este exotismo. Quilombo, ¿la utilizáis? Quilombo es una expresión que se usa más en algunos países de Abya Yala, como por ejemplo en Argentina, y se utiliza, y creo que cada vez el uso se va extendiendo más, pero es una expresión que se relaciona con el jaleo, con la bulla, con mucho ruido, ¿no?, con el alboroto, ¿vale? Entonces estamos hablando de situaciones en las que hay, pues eso, ¿no?, como alboroto, ruido, gresca, tal. Pero ¿sabéis lo que es un quilombo? Los quilombos, quilombo es una palabra portuguesa que se utilizaba para designar a las aldeas que se creaban en el interior de la selva amazónica por personas esclavizadas que conseguían escapar de las plantaciones. ¿Vale? O sea, los quilombos estaban habitados por quilombolas, que es como se llamaban las personas que creaban los quilombos. Quilombo en Brasil, Palenque en la zona de Colombia. ¿Vale? Entonces, las personas africanas que huían de las plantaciones, que conseguían escapar de las plantaciones, a las que se conocía como quilombolas, cimarrones, ¿no?, eran personas que creaban estas aldeas liberadas y que eran focos de resistencia contra la esclavitud. Los cimarrones y las cimarronas lo que hacían era organizarse para autoabastecerse y para crear cuadrillas, y se llegaban a militarizar para volver a las plantaciones y seguir rescatando a personas esclavizadas. ¿De acuerdo? Entonces los quilombos era como una institución que estaba constantemente en guerra contra el sistema, porque por un lado, o sea, y eran muy brutalmente reprimidas por el sistema, porque por un lado constituían una amenaza para el sistema productivo, porque en muchos casos se dedicaban a los mismos cultivos que las plantaciones, con lo cual aquello se entendía como competencia desleal, y luego porque, claro, iban mermando la población de las plantaciones al ir rescatando a personas esclavizadas, ¿no? Entonces, cuando se abolió la esclavitud, las personas africanas seguían creando estos quilombos y estos palenques, y a partir de ahí, ¿no?, las administraciones y los gobiernos empezaron a entender o empezaron a relacionar los quilombos con estos lugares problemáticos, ¿no? Y de ahí que se haya quedado el sinónimo de quilombo con problema, follón, ruido, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sabiendo la historia de resistencia que está ligada a los quilombos, yo creo que es mejor utilizar otras palabras que sean, pues eso, barullo, ruido, alboroto, follón,
y no quilombo, porque quilombo al final estamos hablando de la historia de resistencia de los pueblos afro de Colombia y de Brasil, y mejor que se quede con eso, ¿no? Denigrar. Denigrar, claro, denigrar etimológicamente proviene del latín, pero, o sea, y lo que significa literalmente es ennegrecer o manchar de negro. ¿Vale? Entonces, de nuevo, volvemos a relacionar lo negro con lo negativo, con lo perjudicial, ¿no? Entonces, si bien es un préstamo o sea, es un préstamo del latín que se sigue utilizando, pero es problemático justamente por eso, por esta relación constante entre lo malo y lo negro, ¿no? Entonces, yo sé que es una palabra que se usa muchísimo, que está súper extendida, pero que no deja de ser problemática. Entonces, ¿qué alternativas se os ocurren? Ultrajar, humillar, rebajar, desprestigiar. Al final yo lo que quiero que os deis cuenta es de que el vocabulario, o sea, el lenguaje español es muy rico y tenemos un montonazo de palabras que podemos utilizar en vez de optar por palabras que siguen relacionando, ¿no?, problemáticamente lo negro con lo malo, ¿no? Entonces yo sé que denigrar está muy extendida, que se usa en muchos ámbitos, pero yo os dejo aquí la información para que lo sepáis y que poco a poco la vais a seguir diciendo, porque eso no es un cambio que sucede de la noche a la mañana, pero que lo tengáis presente y que lo penséis. Y ahora voy con la última de las últimas de estas palabras, que es tribu. Tribu, además, tribu en lo que es el marketing se usa muchísimo, ¿no? La tribu de no sé cuántos. En todo lo que es crecimiento personal, espiritual, yoga, historias de estas, se usa también muchísimo. Tribu. En todo lo que es crianza consciente, también tribu, 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 tribu. Tribu es una palabra problemática porque tiene un origen, de nuevo, colonial. La tribu es el apelativo, ¿no?, que los invasores europeos ponen a reinos y a imperios africanos y también de Abya Yala para rebajarlos a lo primitivo, a lo tradicional, a lo estático, a lo inamovible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas de tribu, lo tribal, ¿no?, que generalmente se relaciona con esta cosa de la atemporalidad, el primitivismo, el atraso, etcétera, ¿no?, es un problema, porque esto es lo que se utilizó para imponer, ¿no?, no solo sistemas sociales y políticos que no tenían nada que ver con los contextos en aquel momento, ¿no?, sino que se les adjudicó también a cada tribu, ¿no?, se les adjudicaba un comportamiento determinado, ¿no? Los Bembas son unos vagos y los Lambas son trabajadores. Y esto también hacía, ¿no?, que desde las administraciones coloniales se favoreciese el reparto de recursos hacia unas personas y no hacia otras.
Acordaos de Ruanda, lo que pasó con el conflicto entre Hutus y Tutsis. Lo de los Hutus y los Tutsis fue una asignación a voleo que se hizo desde Europa. Tú eres Hutu, tú eres Tutsi, tú eres Hutu, tú Tutsi, tú también eres Tutsi, tú eres Hutu. Entonces, es muy problemático el uso del término y sobre todo también porque en Occidente ahora de repente, ¿no? Busca tu tribu, tal y que cual, ¿no? Se usa desde este privilegio de poder utilizarlo sin las connotaciones peyorativas o negativas que tiene el término, cuando, por ejemplo, en América del Norte, a las poblaciones originarias, burocráticamente se las obliga a identificarse como tribu para poder acceder a prestaciones, ayudas y otros servicios gubernamentales, ¿no? Entonces es como, yo sí quiero desde Occidente, me puedo nombrar de la busca tu tribu, tal, pero a todas estas personas o te reconoces como tribu o no te doy acceso a servicios, no te doy acceso a ayudas, ¿no? Entonces es importante dejar de utilizar tribu cuando estamos hablando de ¿qué? Comunidad, grupo, ¿no? Pues comunidad, grupo. Si te gustan más los anglicismos, pues no sé, crew, squad, no sé. Pero como comunidad y grupo yo creo que ya hacemos y no hace falta utilizar la palabra tribu. De hecho, había una marca de bicicletas que se llama Yeti, que utilizaba para sus comunidades de ciclistas, utilizaba la expresión Yeti Tribe, ¿no? las tribus Yeti. Y comunidades originarias se reunieron con Yeti para explicarles, ¿no? Lo problemático de la palabra tribu, y Yeti decidió dejar de utilizar la palabra tribu. Pues ya está, así de fácil, ¿no? Entonces, tened presente esto. Claro, porque tribal, cuando hablas de algo tribal, ¿a qué haces referencia? Además hay otra cuestión, y es que en ningún idioma de territorios de África o de territorios de Abya Yala hay una palabra, o sea, no existe la palabra tribu. No existe esa palabra. El otro día hablaba con una mujer blanca que ha hecho muchos voluntariados en África, tal y que cual, y me decía, ya, pero yo cuando estuve en no sé país, la gente de allí me decía, cuando hablaba conmigo decía la tribu tal, digo, claro, cuando hablaba contigo. Pero entre ellas no van a hablar de tribus porque no es una palabra que en ningún idioma originario de los territorios del sur global exista. Es una imposición que se hace desde Europa. Entonces, el hecho de que una persona africana, una persona Abya Yala hable con una persona blanca y utilice el término tribu, no quiere decir que en su idioma original esa palabra exista. Van a hablar de pueblos, van a hablar de comunidades, van a hablar de reinos, imperios, porque eran lo que eran, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de algo tribal, ¿a qué se refiere? Salvaje, primitivo, ¿no? Entonces, volvemos a las mismas, ¿no? A la relación de África con lo no desarrollado, con lo salvaje, y no nos interesa esa relación. ¿Qué otras expresiones se os ocurren que sea interesante dejar de utilizar antes de que pasemos a redes sociales? Antes por aquí decían trabajar como un chino. ¿Qué más os ocurre? Pagar en negro también, porque de nuevo es relacionar lo ilegal, lo clandestino con lo negro, ¿no? Claro, la magia negra y el humor negro también, ¿no? De nuevo, es ese humor turbio, ¿no? Es humor, ¿no? Y la magia negra, ¿quién practica magia negra? ¿Pero con qué se relaciona la magia negra?
con vudú, ¿no? Y de nuevo estamos hablando de prácticas ancestrales del sur global. Pues novela negra es que al final, ¿no? Todo humor negro, novela negra. Para mí, pues, ¿por qué no hablamos de novelas de crímenes, ¿no? Ahora que cuando se habla en inglés de true crime, ¿no? O de, pues yo prefiero hablar de esos, en esos términos que no de novela negra. Pero ya. Por ejemplo, en magia negra, a mí lo que me viene a la cabeza antes que a la tranza o a lo que sea, me viene más a la muerte, que es todo relacionado con el negro, porque cuando estás muerto, pues... Pero sí, está bien que os chirríe. Si yo no os voy a intentar convencer de absolutamente nada. Pero pensar también muchas veces lo que pasa con expresiones misóginas o machistas, que hay señores que dicen, no, pues para mí esto no tal, y resulta que son problemáticas, porque muchas veces desde la posición de privilegio es difícil hacer esas conexiones, o es muy fácil decir, como yo no lo uso así, no le veo el problema, ¿no? Yo os dejo aquí toda esta información, ya os digo, mi intención es que tengáis toda esta información. A partir de ahí, haced lo que queráis. O sea, como afortunadamente para todas, yo no puedo estar al lado vuestro, ni tengo ningún interés en estar al lado de cada persona diciendo, cuidado. Pero yo creo que es importante que tengáis la información, ¿vale? Ya es, sí, ya es mucho, o sea, un 80%, wow, ¿no? Sí, sí, total, total, claro, claro, exacto. Más expresiones. No, a mí me gustaría que más de centrarnos en el cine negro, en el humor negro, en la magia negra, hay muchas más expresiones que se utilizan en el día a día que son problemáticas. Ir hecho un gitano, ser un moro, hacer el indio. Se usan un montón. Que no te engañen como un chino, trabajar como un chino, ¿no? Hay muchísimas expresiones. Claro, pero es que cuando hablamos de las personas negras estamos asociadas a un color, ¿no? En el resto de personas de otros orígenes étnicos no es tan fácil porque se ha perdido la asociación, aunque en el siglo XIX, con el surgimiento del racismo biológico, se habla de la raza amarilla, se habla de la raza roja para hablar de las personas de territorios originarios de América, y lo que ha perdurado más es la raza negra, y a las personas africanas y afrodescendientes se nos sigue identificando con el color.
No, no. Mm. Y en este sentido, no sé si fue un intento de la maestra de ser inclusiva y mientras nosotros íbamos a recoger a mi hija china y volvíamos, había explicado en el aula cuestiones que tenían que ver con la raza amarilla, la roja, la negra y la blanca, o simplemente que incluso en sus casas esto había trascendido de tal forma que, ya te digo, hace ahora 20 años, yo entro en un aula de niñas y niños de 4 años y se sorprenden de que una niña que viene de China no sea amarilla. Tanto que te lo dicen. Bueno, porque al final el blackface, el yellow face también es real, ¿no? Y está muy presente en el imaginario también, ¿no? Sí, sí, todos los chinos son iguales, todos los moros son iguales, todos los negros somos iguales, o sea, eso está súper, súper, súper arraigado en el imaginario de muchísimas personas, de muchísimas personas. Claro, porque ahí está la cuestión del sesgo. El tema es cuando se dice de esta forma tan peyorativa y está tan en el día a día y está tan normalizado que se diga, ¿no? O sea, obviamente hay un sesgo, ¿no? Del endogrupo y el exogrupo, ¿no? Y como tú físicamente, ¿no? A nivel genotípico reconoces la diferencia. Y es obvio reconocer la diferencia, porque la diferencia es real, existe. Tú y yo somos diferentes. Tú y tú sois diferentes. Y eso existe, ¿no? Pero el problema es cuando esa diferencia se criminaliza y se convierte en la posibilidad, ¿no? de establecer situaciones de opresión y de segregación y de discriminación hacia las personas a las que se percibe como diferente. Ese es el problema. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Bueno, es como, pero, claro, sí, 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 claro, claro. Claro, pero eso al final nos pone, ¿no? A las niñas negras en una situación, ¿no? Claro, pero tú imagínate además, ¿no? Esas abuelas de la edad de tu abuela que tenían nietas afrodescendientes, ¿no? Y a las que las metían en la bañera y les frotaban fuerte las rodillas y los codos para ver si les aclaraban la piel, ¿no? O sea, todo esto al final tiene unas consecuencias porque tú te puedes quedar en el, pues no huele, pues sí, pues huele o no huele, pero el impacto, ¿no? En la niña que estaba a tu lado, ¿no? De llegar a su casa y decir, hoy me han preguntado que a qué huelo, ¿no? O sea que es mucha violencia, es muy tremendo. Es que es súper invasivo. Es súper invasivo.
Ya. Claro, pero, o sea, todas estas cosas, todo esto surge de ese racismo biológico en el siglo XIX y aunque el racismo biológico desaparece, a principios del siglo XX ya la academia descarta la existencia de las razas, etcétera, todo ese pozo, ¿no?, de que las personas negras huelen mal, los chinos no sé cuántos, todo eso queda, porque son muchos siglos, ¿no?, de crear un imaginario y un proceso de otrerización de las personas que no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces eso sigue quedando ahí y de una forma u otra hay gente que lo sigue reproduciendo, ¿no? Y eso tiene, ¿no?, en las personas que somos de esos orígenes, tiene un impacto brutal porque los niveles de violencia implícitos, aunque sea una violencia muy sutil, muy simbólica, muy todo lo que tú quieras, pero eso al final acaba erosionando nuestra salud emocional y nuestra salud mental, ¿no? Entonces... Entonces es curioso que una sociedad que proviene de una cultura de falta de higiene sea la que juzga el olor de otras culturas o de otros orígenes. Sí, total. Bueno, vamos a seguir, que si no, no vamos a acabar y se nos va a hacer muy tarde. Comunicación y lenguaje en las redes sociales. Como ahora estamos tanto en redes, me parecía importante hablar un poco de cómo las redes sociales, ¿no?, se convierten en amplificadores de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Que estas plataformas tienen el poder de difundir súper rápidamente, ¿no?, y de manera viral a una audiencia global cualquier tipo de mensaje, lo cual puede significar un impacto muy, valga la redundancia, significativo. Tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, cada publicación, cada tweet, cada reel, cada vídeo en TikTok, cada lo que sea, cada publicación en una red social lleva implícita una responsabilidad, ¿no? Entonces, pues igual que tomamos conciencia de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación en el tú a tú, en la vida real, pues hay que llevar esto también al 2.0 y tenerlo en cuenta. Yo quiero hablaros de algo que es muy nuevo y que hay muchas personas que no conocen, que es el blackface digital. ¿Habíais oído hablar? ¿Alguien había oído hablar del blackface digital? Si os enseño estos GIFs, ¿alguien lo ha usado? ¿Y este? ¿No? ¿No? El primero sí. Bueno. Al final, el blackface digital es una práctica en la que muchas personas blancas adoptan expresiones e imágenes en línea de momentos o eslóganes de la cultura negra para transmitir humor o expresar emociones. Estas expresiones se convierten en memes, ¿no? Y lo que permiten a las personas, a muchas personas, es encarnar de una forma muy concreta, ¿no?, la negritud. ¿Por qué esto es problemático? Porque si vamos al contexto histórico, el blackface surge, aunque la gente lo relacione con los Estados Unidos, el blackface surge en España en el Teatro del Siglo de Oro. El blackface eran representaciones teatrales en las que personas blancas se pintaban de negro para imitar de forma estereotipada y exagerada a personas blancas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que toda la industria de los espectáculos minstrel en Estados Unidos es lo que toma, ¿no?, mucha relevancia, pero en España, en el Siglo de Oro, en el teatro, también había representaciones
teatrales con blackface, porque recordemos que en España había personas esclavizadas también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estas representaciones? Que crean estereotipos, ¿no? En Estados Unidos se crean como unos personajes muy, muy, muy estancos, que son la mami, como la mami de Lo que el viento se llevó, la Jezabel, el tío Tom, el Jim Crow, que es el negro bobalicón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a fuerza de representar estos papeles todo el tiempo, en comunidades en las que no había prácticamente personas negras, estas imágenes empezaron a adquirir un nivel de verdad, ¿no? Y esos arquetipos que se crean en un momento dado para ridiculizar a las personas negras, a las que se muestra con un comportamiento y unas maneras exageradas hasta la caricatura, se pasa a la creencia de que las personas negras son así en realidad, ¿no? Y eso lleva a creer, ¿no?, que las personas blancas de las personas negras de nuevo son exageradas, ¿no? Todo este imaginario del que estábamos hablando, que también está relacionado a la subhumanidad, ¿no? Entonces, de aquí llega el blackface digital, ¿no? Cuando se trata de mostrar reacciones mediante GIFs, parece que hay muchas personas blancas que prefieren especialmente los GIFs con personas negras, sobre todo cuando se trata de demostrar emociones exageradas. La alegría extrema, la molestia, la ira, ¿no? El drama, el chisme, ¿no? Michael Jackson comiéndose las palomitas. Todo esto está como muy relacionado con las imágenes de personas negras y en especial de mujeres negras, ¿no? Entonces, al final, sigue quedando esta asociación de comportamientos excesivos con personas negras, ¿no? Y esta muestra, ¿no?, de personas exageradas, muy dramáticas, muy intensas, etcétera, permite a personas que no son negras aprovechar y habitar estas imágenes, convirtiéndolas, ¿no?, o convirtiéndose en una extensión de estas imágenes, ¿no? Y al final no es solo con los GIFs, sino también con algunos audios que se hacen también virales, ¿no?, y algunas expresiones que se hacen virales, ¿no? Entonces, aquí os había puesto yo algunos de los GIFs que son muy conocidos, lo que pasa que no pude ponerlos todos en vídeos, pero hay muchos de estos GIFs que se usan, y lo que os digo, hay muchas expresiones que también a nivel de audio han creado tendencias, y muchas son expresiones que están relacionadas con la cultura negra, en concreto de los Estados Unidos. Y aquí tenéis un ejemplo. Que es la expresión que tenéis abajo del todo, child, ¿no? Hay muchas de estas expresiones que también se popularizan y se viralizan, ¿no? Hell to the no, bye Felicia, boy bye, muchísimas expresiones, ¿no? Y al final, además, todas estas expresiones son parte de un idioma muy concreto, que no sé si conocéis, que es el African American Vernacular English, que es un idioma que surge en los estados del sur de los Estados Unidos, ¿no? Que también en los años 70 se llamaba Ebonics. El problema, entre comillas, con el Ebonics es que las personas que lo hablaban, cuando estaban en contextos muy blancos, tenían que dejar de hablarlo para que no se las viera como incultas, ignorantes, etcétera, ¿no? Es como aquí cuando se hacen de repente doblajes de películas y al bobalicón se le pone el acento andaluz, para que me entendáis, ¿no? Entonces, al final,
Esto es problemático, ¿por qué? Porque las personas que utilizan ese idioma, ¿no?, originariamente, tienen que hacer toda esta performatividad y dejar de utilizarlo, porque si lo utilizan, ¿no?, de nuevo, demuestran todo eso que se cree sobre ellas, pero luego vienen las personas blancas y pueden utilizar todo ese tipo de expresiones, no solo orales, sino también las representaciones en imágenes, sin que haya ningún tipo de consecuencias negativas para ellas, más que seguir perpetuando, ¿no?, todos esos estereotipos que de repente, como se convierten en GIFs, crean, ¿no?, cobran vida y siguen perpetuando toda esta creencia sobre las personas negras como excesivas, exageradas, etcétera. Dime. Claro. Es lo que digo, es una forma de que el blackface siga presente, pero de una forma digital. Cuando las personas blancas utilizan en sus interacciones en redes sociales GIFs, que todo el mundo utiliza GIFs, ¿no?, pero cuando las personas blancas constantemente utilizan GIFs representados siempre por personas negras para mostrar reacciones exageradas, esa conexión con el blackface histórico en el que ya estaban esas personas blancas que eran actores y actrices pintándose la cara de negro para mostrar reacciones exageradas, caricaturizando a las personas negras, se sigue perpetuando la creencia de que las personas negras somos intensas, no controlamos nuestras reacciones y por eso reaccionamos de forma exagerada. Entonces, si una vez utilizas un GIF de una persona negra, pues bueno, no pasa nada. Pero hay personas que sistemáticamente solo utilizan GIFs de personas negras cuando quieren mostrar esa reacción exagerada. Y ahí es donde está el problema. Claro, pero de nuevo, el hecho de que no seáis ese tipo de persona no quiere decir que eso no suceda. ¿Vale? Dime. Sí, negras. Claro. Uh-huh. Claro. No podemos hablar de líneas porque, de nuevo, es como lo que se hizo en África, ¿no? Compartimentar, corto por aquí, ¿no? O sea, hablar de líneas es muy complicado. Lo que es súper importante es que reconozcas de dónde viene esa palabra, que pienses qué consecuencias tiene cuando esas palabras las usas tú o qué consecuencias tiene cuando esas palabras las usan las personas de las comunidades de donde surge, ¿no? Entonces yo creo que es interesante.
tener eso presente y tener claro, ¿no? Tener claro el origen de las palabras, tener claro el origen histórico en el que surgen, qué pasa cuando las uso yo no siendo de la comunidad y qué pasa y qué consecuencias tienen las personas de la comunidad en la que surgen cuando las utilizan, ¿no? Hace 2 veranos a mi hija le dio por decir todo el tiempo lache. ¿Qué lache? ¿Qué lache, bro? ¿Qué lache? ¿Qué lache? ¿Qué lache? ¿Qué lache? Yo le decía, ¿tú sabes lo que significa lache? ¿Sabes de dónde viene esta palabra? Y me dijo, no. Vale, pues entonces, ¿por qué la usas? Lache es una palabra caló que significa vergüenza. Tú estás aquí utilizando lache tan gratuitamente, pero luego una persona gitana usa lache y la gente la mira en plan, ¿qué dice? ¿No? Entonces, ¿puedes decir vergüenza? Pues di vergüenza. Ya está, ¿no? Entonces, yo creo que más que trazar líneas es entender el contexto de cada palabra. ¿Qué pasa cuando la uso yo? ¿Qué pasa cuando la usa otra persona? Es como cuando una persona blanca me dice, Sire, ¿me puedo hacer trenzas? Yo qué sé si te puedes hacer. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿No? ¿Puedes? ¿Tienes el dinero para pagarlas? ¿Puedes? No sé, háztelas. Ahora, lo que pase a partir de ahí es tu movida. Yo no te voy a decir si puedes o si no puedes, porque además cuando otra persona negra te diga apropiación cultural dirás, no, Desiree me dijo que, y no quiero tener esa carga, ¿no? Pero al final es como las trenzas. Tú te las quieres hacer, háztelas. Ya que te las haces, que te las haga una persona negra. Ya que vas a pagar, págale a una persona negra. Pero, ¿qué significado tiene que una persona blanca se haga las trenzas? ¿Qué significado tiene que una persona negra se las haga? Una persona blanca que se hace las trenzas es, oh, qué guay, qué cool, qué tal. Generalmente una persona blanca que se hace las trenzas se las hace en un contexto de vacaciones porque ha ido con su pasaporte europeo a no sé qué país de África o al Caribe a que una negrita me haga las trenzas mientras estoy en la playa tomando el sol. Es decir, hay muchas variables ahí que tú tienes que tener en cuenta cuando tomas X decisiones. Entonces, hasta el momento hay quien toma las decisiones alegremente porque sí, sin saber, yo te doy la información. Y a partir de ahí, tu elección. ¿Vale? Pero lo de trazar líneas es súper complicado y súper difícil porque no hablamos de ciencias exactas. Entonces es muy difícil que yo te pueda decir A o B. ¿Vale? Con los emojis, lo mismo. Estos son capturas de pantalla de mi teclado. Todos los emojis son personas negras, piel negra, ¿no? Cuando WhatsApp empezó a sacar tonos de piel, ¿no? Porque hace mucho tiempo, en realidad no hace tanto, pero sí, todos los emojis eran del mismo tono amarillo, ¿no? Y de repente cuando WhatsApp saca los tonos de piel, pues yo decido tomarme el tiempito una tarde sentada en el sofá en cambiar todos mis emojis a un tono de piel muy parecido al mío, ¿no? ¿Por qué? Porque la representación importa. A la tía, pero si solo habla las emojis, ya, pero hasta ahí la representación importa, ¿no? Entonces, hay muchas personas blancas, de nuevo, que también solo usan emojis negros. Y es como, ¿por qué? Si tú ya tienes un color que te representa, ¿por qué tienes que utilizar el de otra persona? ¿Por qué sigues utilizando, ¿no? ¿Por qué sigues perpetuando el uso de otro tono de piel, ¿no? Sobre todo de personas que normalmente no nos vemos representadas ni siquiera en el teclado de WhatsApp, ¿no? Entonces, todo esto es continuar con un poco del blackface digital que os decía. De nuevo, no pasa nada si una vez lo usas, no pasa nada si usas el mismo emoji con diferentes tonos de piel porque no sé qué. La cuestión es si de repente tú, siendo una persona blanca, el uso de emojis negros se convierte en lo habitual para ti. Ahí es donde yo le veo el problema. ¿Vale? Pero, de nuevo, yo dejo la información y aquí cada cual que decida. Entonces, en cuanto a acciones concretas a tomar en redes sociales, de nuevo, ¿no? Relacionado con el antirracismo, la comunicación, etcétera, es muy importante que nos tomemos un poquito de tiempo en
antes de difundir X contenido, verificar la fuente, ¿no? Ahora, hace un tiempo, cuando estuve el año pasado en Estados Unidos, me comentaron que la palabra picnic era racista, porque venía de la contracción de pic a nigger, ¿vale? Entonces yo me puse a buscar información, ¿no? Porque quería escribir un artículo sobre esto y resulta que la información me llevó a un punto en el que picnic no es pick a nigger, pero sí que tiene una relación muy complicada con la negritud, porque resulta que en los tiempos de la segregación, cuando había linchamientos de personas negras, los linchamientos eran concebidos como espectáculos de nuevo para las personas blancas y había personas blancas que iban a presenciar los linchamientos con su cestita del picnic y su mantita y tal. Entonces sí que es cierto que hay una relación muy complicada, ¿no?, entre el momento del picnic e ir a ver un espectáculo como un linchamiento, pero la palabra en sí, ¿no?, el origen de la palabra no es racista, ¿no? Es como Black Friday. También durante un tiempo se dijo que la expresión Black Friday es racista porque estaba relacionada con que los viernes se vendía a las personas esclavizadas a menos. No es verdad, viene de otra cosa. Hay otros diferentes 2 o 3 orígenes que se barajan, pero no tiene nada que ver con las personas esclavizadas, ¿no? Entonces, es muy importante que antes de seguir difundiendo un tipo de información, nos tomemos el momento de averiguar y decir, bueno, ¿es verdad? Voy a ver qué encuentro, qué información encuentro que respalde o que no respalde esto antes de seguir contribuyendo a la difusión de esta información, ¿vale? Luego también, ya en otros sentidos, cuando estamos difundiendo contenidos de otras personas, es importante citar nuestras fuentes, ¿no? Y luego siempre, pues eso, el uso de un lenguaje respetuoso y consciente. Y si hay alguien aquí que modere comunidades, pues está muy bien establecer normas comunitarias para que la gente sepa cómo relacionarse, ¿no? Yo, por ejemplo, en la comunidad que tengo creada para que la gente aprenda, pues la gente sabe que no se escribe en mayúsculas, porque escribir en mayúsculas es como gritar, no se manda audios por si hay alguien que tenga, ¿no?, algún tipo de condición a nivel auditivo, o porque no siempre podemos estar escuchando un audio de 2 minutos, que eso con las amigas guay, pero en una comunidad pues a lo mejor no toca, y todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces, para cerrar ya, como herramientas y recursos para implicaros más activamente en una difusión, ¿no?, de un lenguaje más antirracista, más consciente, lo importante es hacer procesos de escucha activa, ¿no? Validación de, sobre todo, ¿no?, cuando se trata de experiencias, cuando haya personas explicando su relación con determinadas cuestiones que tengan que ver con el racismo, la supremacía blanca, etcétera, escuchar activamente, corregir los términos que no son apropiados con respecto a origen étnico, género, capacidades, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos decir de una forma que no hiera a otra persona, digámoslo así. Y ya está, o sea, ¿no? Me han explicado que esta palabra es problemática porque tal. Vale, pues voy a dejar de utilizarla si puedo utilizar una palabra que no tiene ninguna connotación problemática, ¿no? Y eso forma parte de esa toma de conciencia a la hora de utilizar un lenguaje lo más respetuoso posible, ¿vale? Por el otro lado, ¿no?, igual que me esfuerzo en utilizar un lenguaje de forma consciente, evito el uso de expresiones con connotaciones raciales. ¿Que se me va a olvidar y que mañana voy a seguir diciendo que voy al chino? Vale, pero es que cuando lo diga es probable que me acuerde de esta sesión y diga, ay, bueno. Y así, a fuerza de esos toquecitos, ¿no?, y esas alarmas que me vayan saltando, dejaré de decir que voy al chino y acabaré diciendo que voy al bazar, ¿vale? Evitar la apropiación cultural pues tiene que ver con todas estas expresiones que os digo, ¿no?, que
y todas esas expresiones y prácticas en las que conviene pensar, ¿no?, qué pasa cuando la uso yo, qué pasa cuando las usan las personas de las comunidades originarias y cuál es la diferencia, ¿no? Y siempre cuestionar y desafiar el lenguaje racista. Para hacer esto es fundamental participar de conversaciones racistas, sobre racismo. No es fácil, genera incomodidad, nos pone a cuestionarnos cosas que hemos dado por sentadas durante muchísimo tiempo sin que nadie nos dijera que eran problemáticas. Y ahora de repente, ahora viene esta tía de Barcelona a decir que no puedo decir denigrar. Bueno, pues es complicado, remueve mucho, pero vale la pena planteárselo. Y luego, pues, al final la educación continua es importante, ¿no? Al final se trata de crecer y comprender mejor todas estas dinámicas tan complejas, históricas, ¿no?, que están arraigadas desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, y de las que si no nadie nos explica de dónde surgen y por qué, pues las vamos reproduciendo sin pensarlo más, ¿no? Y por eso es importante plantearnos un poco desde la educación continua, ¿no?, hacer este ejercicio constante de ponernos en ese lugar, ¿no?, de aprendizaje y de mirada crítica y autocrítica, ¿vale? Y para terminar, como os digo siempre, Eduardo Galeano y su frase maravillosa de que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Si cada día que yo descubro una palabra se la puedo transmitir a alguien de mi entorno y decir, oye, pues ahora he descubierto que exótica es una expresión complicada por tal, ¿no? Vamos haciendo cadenita y formamos parte de esas personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias. Os he dejado aquí, el enlace que veis aquí es para un taller online que daré en junio sobre privilegio blanco. Podéis hacer captura de pantalla para apuntaros a la lista de espera, porque la información sobre el taller la daré solo a las personas que estén apuntadas. Será un taller de 3 horas y media, con un cuaderno de ejercicios, una guía de recursos y mucho trabajo en grupos pequeñitos para hablar y aprender a identificar el privilegio blanco. Bueno, primero de todo, darte las gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por quedarte hasta el final, porque menuda chapa. Y creo que referentes como tú son muy importantes. Ahora, nosotras hemos estado trabajando precisamente con mujeres mozambiqueñas y bueno, pues pienso que es muy importante que cada vez surjan las voces de vosotras y bueno, pues darte las gracias por haber estado aquí y como activista que tú eres, yo también defiendo las voces de vosotras, que estáis aquí y que estamos conociendo esa otra realidad que yo creo que es súper importante también. Y bueno, pues la frase que has dicho de mucha gente pequeña en diferentes lugares, ¿no?, de Eduardo Galeano, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final son pequeños granos de arena que van sumando. Así que simplemente darte las gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias. Yo no sabía que eran 2 días, con lo cual el primero me lo he perdido, desgraciadamente, pero el segundo ha estado muy interesante y me gustaría, bajo tu punto de vista, ¿qué lectura recomendarías para una persona que, pues no sé, que resume un poco o que te ha impactado
cuando leíste alguna novela o biografía de alguien que tú le recomendarías? ¿Novela o biografía? Mm. Es que si me pongo a recomendar ahora cosas, salimos Pues de aquí a las eso, 5 o de sea, la tarde. Tú piensas que estás dando como una recomendación a una persona que le gusta leer, y pienso que cuando tú lees algo, creo que la dimensión de lo que estás leyendo, o sea, porque está muy bien esta charla, todo muy bonito, pero cuando tú ves la vida de alguien que ha pasado, pues no sé, un proceso de que ha sido esclavo y luego es liberado, o no sé, alguien que te sea muy representativo, que dices, es que esta novela me impactó y creo que te impactará, o que te gustará. Sobre todo, Si quieres novela, yo te recomiendo Raíces rubias, de muchas Bernardine Evaristo. Muchas gracias. Esa es una lectura que os recomiendo a todas. Respecto a la primera charla, deciros que la podéis revisar en el YouTube de la escuela. Incluso la gente que vinimos podemos volver a verla, porque como hay mucho que sacar, pues y esta también estará. La podéis recomendar a la gente que no ha podido asistir. Yo tengo algunas dudas sobre la parte de la apropiación cultural. Bueno, yo es que he bailado durante muchos años danza del vientre, danza oriental, y hubo algún conflicto en Estados Unidos porque se creó un estilo que se llamaba danza tribal americana, que juntaba como cosas de distintas tribus, es que está todo mal. Y a raíz de ahí se empezó a cambiar el nombre de los pasos, porque había muchos pasos que contenían nombres como flamenco, arábic, tunisian. Pero la danza ha permanecido, a pesar de que sigue siendo una danza de Egipto o de Oriente. Entonces, siempre me genera un poco de conflicto, porque como me he dedicado tantos años a ello y tal, y veo que la danza, por ejemplo, es una cosa que se extiende por todo el mundo, y en China bailan flamenco, y aquí bailamos danza oriental y danzas de Estados Unidos. No sé muy bien hasta qué punto es un conflicto lo de la apropiación cultural o es una forma de aprender de otras culturas y de incorporar palabras, danzas, ropas. Llevamos mucha ropa que viene de tejidos que son árabes o de tejidos que son africanos. Y no sé muy bien ahí, bueno, otra vez las líneas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuándo estamos haciendo mal? ¿Cuándo estamos haciendo bien? Gracias. No lo sé. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de tiempo que las personas blancas dedicáis a definir si esto es o no es apropiación cultural todo el tiempo, y eso nos desvía la conversación de otras cuestiones muy importantes, porque siento que muchas veces lo que pasa con la apropiación cultural es que, no sé si es tu caso, es lo que yo veo cada vez que alguien me pregunta por la apropiación cultural, es que esa persona quiere su pase, esto es problemático, pero lo que tú haces no lo es tanto, o lo que tú haces no lo es, ¿no? Entonces, yo no soy quien para dar pases, no es esa mi intención. Con la apropiación cultural, más allá de si puedes o no puedes, de dónde está la línea o dónde no está la línea, cuándo está bien, cuándo está mal, es que hay tantos factores que intervienen y que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de apropiación cultural, que a mí no me apetece hacer esos ejercicios, ¿no? En mi libro Ponte a punto para el antirracismo hay un capítulo sobre la apropiación cultural. Si quieres, échale un vistazo a ver qué sacas de ahí. Pero, igual que te digo eso, también te digo que hay personas que se están formando conmigo en la membresía de educación antirracista, que bailaban Lindy Hop, que bailaban danzas africanas, que cantaban gospel, y desde que están formándose conmigo han dejado de hacer todo eso. Con todo lo que hemos ido aprendiendo, hablando, con las profes de danzas africanas que han venido a darnos charlas, con todo lo que hemos aprendido, esas personas han decidido que lo que estaban haciendo ya no lo pueden hacer más. O ya no lo quieren hacer más, teniendo en cuenta todas las connotaciones que tiene el hecho de que una persona blanca practique X práctica, ¿vale? Pero son decisiones que han tomado estas personas. Entonces, yo lo que te digo es que busques información, que leas mucho
mucho sobre la apropiación cultural y a partir de ahí veas qué onda. Pero, de nuevo, yo no te voy a decir sí o no, deja de hacerlo o sigue haciéndolo o hazlo bajo estas premisas, estas condiciones. Esos son procesos muy personales en los que yo, más allá de trazar unas líneas X en un libro, bueno, en la membresía tenemos 3 clases de 2 horas hablando de apropiación cultural, o sea, imagínate. Pero yo, si pudiera dejar de hablar de apropiación cultural, dejaría de hablar de apropiación cultural, porque al final muchas veces siento que la gente lo que quiere es no, a mí una persona racializada, una persona gitana, una persona afrodescendiente, una persona africana me dijo que no había ningún problema con esto. No, si no digo que lo sea, digo que es lo que me encuentro. Yo no puedo hablar por ti. Hablo en base a estos 15 años que llevo dedicándome a la educación antirracista, lo que me suelo encontrar. No quiere decir que sea tu caso, ¿eh? Pero la mayoría de veces lo que me encuentro es esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, respecto a esto de lo que estábamos hablando ahora al final, haría una reflexión, como prácticamente todo el mundo que estamos aquí, espero que el 100%, pero por si acaso. Sí que esperamos un cambio de comportamiento social en un mundo patriarcal por parte de los hombres, y entendemos que si no se suman el cambio es complicado y que de alguna manera tienen que renunciar a algunos privilegios para que lleguemos a la igualdad. Al final, en esto de lo que estamos hablando, se trata de que aquellas personas que tenemos el privilegio blanco nos cuestionemos ese cambio que tenemos que dar las personas que lo tenemos, sin enfocarlo desde es que yo lo hago con buena intención. A mí me gustó mucho la frase aquella de no es tanto lo que importa la intención como el impacto, ¿no? Entonces, si el impacto de lo que estamos haciendo es un impacto que no es lo que pretendemos, aquello que sea nuestra intención no lo estamos logrando. Si queremos que la sociedad cambie desde el punto de vista patriarcal y queremos una sociedad más justa, lo que nos toca desde el punto de vista del racismo lo tenemos que cambiar sí o sí. Sí. Muchísimas gracias, Desiree. Gracias Un a placer vosotras. contar Muchas contigo. gracias.